Refuerzo de la segunda etapa de lengua y literatura. Hoy vamos a recordar varios temas ya estudiados dentro de esta segunda etapa. Esta es nuestra actividad con la que vamos a trabajar el día de hoy. Primero, anota dos características del dialecto afroesmeraldeño y del afrochoteño. Vamos a recordar este tema. Las mayores comunidades de afroecuatorianos se asientan en la provincia de Esmeraldas y en el valle del Chota, Imbabura. El esmeraldeño es una lengua indígena, ahora ya casi desaparecida, que sobrevivió a la conquista debido al contacto intenso entre poblaciones indígenas y afrodescendientes, y se habló hasta finales del siglo XIX en lo que hoy corresponde la provincia de Esmeraldas. Si hablamos de las características, vamos a decir que el dialecto afroesmeraldeño usa onomatopeyas. ¿Qué quiere decir? Que le da un significado a los sonidos. Por ejemplo, algo que ha caído al agua, ellos dicen chumblum. Chiris, chiris, a una lluvia ligera, al sonido de la lluvia. Otra de las características del dialecto afroesmeraldeño es la equivalencia en la pronunciación de la eye con la y, a lo que nosotros llamamos yeísmo. En cuanto a las características del dialecto afrochoteño, son las siguientes. Tiene mayor influencia de la zona andina. Otra, el sonido de la S se retiene en todas las posiciones. Por ejemplo, ellos pronuncian ete en vez de este. Está retenida la S en esa palabra. Seguimos. Número 2. Detalla los 3 momentos de la llegada de los afrodescendientes a nuestro país. Vamos a explicar cada uno de estos momentos. Primera llegada, 1553. Llegaron a Esmeraldas gracias al naufragio de la embarcación en la que venían desde Panamá. 23 personas negras lograron escapar de sus captores y se internan en la selva de Esmeraldas. Forman alianzas con los indígenas y viven en libertad. Segunda llegada, finales del siglo XVII. Grupos de afrodescendientes llegan para trabajar como esclavos en el Valle del Chota, específicamente a las minas. La tercera llegada, finales del siglo XIX e inicios del XX. Grupos de afrodescendientes llegan desde Jamaica para trabajar en la construcción del ferrocarril. Hemos hecho un recuento de estos 3 momentos de la llegada de los afrodescendientes a nuestro país. 3. Formula un ejemplo de los diferentes tipos de preguntas en una encuesta. Si hablamos de la encuesta, esta nos permite recoger datos de primera mano. Es una técnica de investigación muy utilizada en distintas situaciones de la vida en comunidad. Se pone en práctica mediante la participación de un grupo de personas que responden a un cuestionario impreso o digital. Las encuestas permiten recopilar información de diversa clase, preferencias, gustos, aficiones y opiniones de las personas. Si hablamos de tipos de pregunta, vamos a reconocer que la abierta, cuando se la formula,
al contestarla va a tener una respuesta más amplia, más detallada. Por eso aquí hay que darle mayor espacio al lugar de contestación. Si hablamos de la pregunta cerrada, esta se va a limitar a la opción de sí o no. Y en cuanto a la mixta, pues esta combina una parte de la abierta y una parte de la cerrada. O simplemente nosotros la vamos a identificar porque va a tener varias opciones para escoger la respuesta. 4. ¿En qué consiste el procesamiento de los datos de una encuesta? Vamos a explicar estas acciones. Primero, utilizar una encuesta vacía para computar la frecuencia de las respuestas. Otra, trabajar con cuidado para evitar errores que pudieran alterar los resultados. La siguiente, analizar y examinar la información recogida. Otra, formular las conclusiones. Estas nos van a servir para exponer nuestros datos ya con la culminación de nuestra encuesta. Y la última, diseñar gráficas que complementan el análisis. O sea, que esto nos va a llevar a una comprensión mejor de los resultados de nuestra encuesta. Seguimos. En esta parte, en la quinta, nos habla del cambio al estilo indirecto que van a tener las oraciones que están ya en estilo directo. Me dice que debo prestar atención a los verbos, a los pronombres y a los adverbios tanto de lugar como de tiempo. Y si hablamos de los estilos, vamos a recordar que el estilo directo transmite información que le pertenece a una persona en el discurso. Esta forma narrativa es de manera textual, reproduce las palabras textualmente, lo que ha dicho un interlocutor. En este caso las podemos reconocer a través de las comillas, que están pues encerrando las palabras textuales de esa persona. Si hablamos del estilo indirecto, pues este se anuncia mediante un verbo de atribución, algo que se ha dicho. Además, especialmente utiliza el relativo que. Veamos en estas oraciones que tenemos. La primera oración en estilo directo me dice, las mamás siempre repiten, ahorren ahora para que el ahorro se haga un hábito. Reconocemos las palabras textuales de las mamás porque están entre comillas. Ahora cambiaremos este estilo directo al estilo indirecto. Entonces la oración va a quedar. Las mamás repiten que ahorremos ahora para que el ahorro se nos haga un hábito. He utilizado el relativo que ahorremos. Allí está nuestro estilo indirecto. La segunda oración en estilo directo me dice, la abuela anuncia, ya compré las entradas para el cine. Sus palabras textuales están entre comillas y es lo que dice la abuela. Al cambiar el estilo al estilo indirecto, la oración quedaría, la abuela anuncia que ya compró las entradas para el cine. Usted se puede dar cuenta cómo se cambia el estilo. Además, usted debe reconocer que se utiliza el relativo que en el estilo indirecto.
En cuanto al estilo directo, usted lo va a reconocer porque las palabras textuales están entre comillas, como ya lo hemos dicho. Usted va a trabajar con las siguientes 3 oraciones de la misma manera como se los he explicado en estas 2 primeras. Seguimos. 6. Identifica los complementos indirectos en las siguientes oraciones. Además, me pide que sustituya los pronombres átonos con los pronombres átonos. En este caso, según cómo esté construida la oración. Recuerde que aquí tiene que reconocerlo, el número y el género, para poder utilizar el pronombre al ser reemplazado o al ser sustituido. En este caso hablamos de los complementos indirectos. Este me indica la persona, animal o cosa que recibe en daño o provecho la acción del verbo. Se construyen con las preposiciones a o para. Además, pueden ser sustituidos por los pronombres átonos o las formas pronominales me, te, se, le, les, según su género o número, como ya les había dicho. La primera oración me dice, Margarita envió un regalo para toda la clase. Puedo darme cuenta que existe la preposición para. Entonces hago la pregunta, ¿para quién envió un regalo Margarita? Contesto, para toda la clase. Para toda la clase es nuestro complemento indirecto. Y ahora lo voy a sustituir por una forma pronominal. La oración quedaría, Margarita les envió un regalo. He sustituido el complemento indirecto por una forma pronominal, en este caso, les. Y tiene que ir escrito, pues, antes del verbo. La siguiente me dice, entregamos los premios a los ganadores. Puedo darme cuenta que existe la preposición a. Entonces pregunto, ¿a quiénes entregamos los premios? A los ganadores. Nuestra respuesta va a ser el complemento indirecto, el que vamos a sustituir por una forma pronominal o un pronombre átono. En este caso, la oración va a quedar, les entregamos los premios. Les corresponde al pronombre que ha sustituido al complemento indirecto. 7 y última. Reconoce los complementos directos en las siguientes oraciones. Si hablamos del complemento directo, este completa la significación del verbo y señala la persona, animal o cosa que recibe directamente la acción. Se forma por un verbo transitivo que transmite la acción a un objeto. Se puede formar sin preposición o con la preposición a. Y en este caso, pues los podemos ser reemplazados, los podemos reemplazar por un pronombre átono, lo, la, los o las. Veamos cómo están estructuradas estas oraciones. La primera me dice, los pastores trasquilan a sus ovejas con tijeras afiladas. Los pastores trasquilan a sus ovejas con tijeras afiladas. Tengo que hacer la pregunta para identificar el complemento directo. Entonces, ¿a quiénes trasquilan los pastores con tijeras afiladas? Respondo, a sus ovejas. A sus ovejas es el complemento directo y es el que yo voy a reemplazar por un pronombre átono. La, lo, las o los. La oración ya sustituida o reemplazada quedaría. Los pastores las trasquilan con tijeras afiladas. Las es el pronombre átono que ha reemplazado al complemento directo. La siguiente oración me dice, las niñas entregaron flores a los asistentes.
Hago la pregunta para reconocer el complemento directo. ¿Qué es lo que entregaron las niñas? Respondo, flores. Entonces, flores, que es nuestra respuesta, va a ser el complemento directo. Y lo voy a reemplazar por un pronombre átono. La oración me quedaría, las niñas las entregaron a los asistentes. Las es el pronombre átono que ha reemplazado al complemento directo flores. Esta ha sido nuestra actividad del día de hoy, esperando pues que me haya prestado la suficiente atención para que usted en casa la pueda completar, le tome su fotografía y la envíe a la plataforma para que sea calificada. Muchas gracias por su atención.